Muchas gracias a ustedes, chicos, por estar hoy día acá. Sé que ustedes preferirían estar ahí, que estemos en persona, dándoles una gran charla y interactuando bastante, pero prometo dar lo mejor de mí para al menos hacerlo esto un poco entretenido. ¿Ok? Déjenme compartir pantalla. Ok. ¿Se ve la pantalla? Sí. Ok, vamos a comenzar. Esa charla, no sé si cometí algún error entre el título que escribí acá y el título que se anunció, pero la misma idea. Vamos a ver hoy día uno de los campos en los más novedosos de la ciencia económica. Es decir, es algo en lo cual recién estamos aprendiendo, recién se están haciendo las investigaciones sobre este tema. Y cuando ustedes, si deciden estudiar economía, empiecen ahí a estudiar y vayan avanzando, van a ver cómo van a salir cada vez más papers sobre este tema. Así que puede ser algo bastante fascinante. Es como lo que se llama, este tema está en la frontera del conocimiento. ¿Ok? Entonces, y en sí es un nuevo campo llamado de economía que empezó hace 25, 30 años, llamado la economía del comportamiento, pero también lo más novedoso es cómo lo aprendido de la economía del comportamiento durante 15, 20 años ahora se está integrando en las políticas de desarrollo. Entonces, lo que yo voy a hacer hoy día es explicar la economía del comportamiento y luego voy a saltar hacia la economía del desarrollo y explicar cómo lo que aprendemos de la economía del comportamiento nos puede ayudar a mejorar el diseño de las políticas públicas. Y en sí, Marta antes hablaba de las diferentes áreas de la economía. Lo que estamos haciendo acá es usar la área de economía avanzada, que es la investigación, para mejorar el área de economías públicas, que es el diseño de políticas para mejorar las condiciones de vida de todos. ¿Ok? Entonces estamos haciendo útil la investigación. Entonces quería empezar con cosas así un poco básicas, como preguntar qué es la economía, ¿no? Entonces ustedes deben haber leído algunas definiciones de economía. Normalmente se dice ciencia que estudia la asignación de recursos, ya sea de dinero, eh, algún activo físico o incluso el tiempo, ¿no? Esa es una definición bastante usada. O también hay otra definición que dice, es la ciencia que estudia la producción, consumo, intercambio y distribución de bienes y servicios, ¿no? Un poco más aterrizada, ¿no? Tal vez la primera definición sea un poco más abstracta, ¿no? Esos son, creo que, resumen muy bien, donde hay una persona tomando decisiones y tiene algún límite de recursos, hay espacio para la economía. Eh, y siempre la economía tiene varios supuestos, pero que se pueden resumir, creo, en estos tres. Uno es que la economía asume que los agentes deben ser racionales. Si a mí me gusta a B, si yo prefiero A sobre B y prefiero B sobre C, entonces debo preferir A sobre C. Algo así, ¿no? Si prefiero manzana sobre naranja y naranja sobre plátano, entonces debo preferir manzana sobre plátano, ¿no? Y también eso de racional quiere decir que pienso, que leo, me informo y en base a eso tomo una buena decisión o una decisión que va según mis intereses. Otro supuesto es que para tomar esta decisión usamos mucha información o la información necesaria, ¿no? Y eso nos permite tener, o se presume que te permite tener una buena decisión, ¿no? Y luego otra es que estas decisiones deben ser consistentes, pues no debe ser que cuando tome una decisión hoy, debo pensar que voy a tomar una decisión mañana, ¿no? Y eso también debe afectar mi decisión hoy. Y que si yo tomo una decisión hoy y tomo una decisión mañana, entonces estas dos decisiones se deben parecer, ¿no? Debe haber una consistencia ahí, a menos que cambie todo el mundo, ¿no? Estas dos decisiones se deben parecer, ¿no? Entonces, a ver, para ponerlo esto en palabras así súper sencillo, si hoy quiero comer, quiero comprar algo, ¿no? Tengo hambre, tengo un presupuesto,
¿no? Entonces lo que hago es, bueno, tengo un presupuesto, tengo una necesidad, empiezo a averiguar dónde venden alimentos, qué alimento es bueno, también influyen los gustos que yo tenga sobre eso, y voy a comprar, ¿no? Entonces voy a un lugar donde tengan una buena atención al servicio, ¿no? O hayan varios productos y voy, ¿no? Y compro, ¿no? Ahora, cuando yo sé también que si hoy día tengo hambre, mañana pasado también voy a tener hambre. Entonces, no me puedo, si no voy a recibir más dinero en estos días, sé que tengo que distribuir mi ingreso en estos días. O si sé que voy a tal vez recibir más ingreso, pues tengo que ir distribuyendo todo este dinero que voy recibiendo en todos estos días, ¿no? Y esa plata que me sobra, que puede ser hasta, digamos, 10 soles, lo guardo en un lugar, ¿no? No es algo que lo dejo ahí tirado, al menos lo guardo en una billetera o lo presto a alguien y le digo, mira, te doy 10 soles que voy a necesitar mañana, mañana me devuelve los 10 soles y un sol, o algo así, ¿no? Entonces lo ahorro de una manera que es segura para mí. Y además, si hoy día yo decido tomar esta decisión, como les decía, mañana cuando lo vuelva a hacer, esto debe ser muy similar a lo que he hecho hoy. Entonces, esta es una decisión de tipo racional, con buena información y que es consistente. Entonces, nosotros, la economía, a ver, es una ciencia que cada como ciencia tiene 200 años, es muy joven, ¿no? Entonces, la visión clásica asumía este tipo de decisiones. La pregunta es si esto siempre se cumple, si siempre somos racionales, ¿no? Entonces, aquí empiezan a ver, podemos pensar en muchos casos. Uno que yo digo es que siempre viene a la mente de todos y que nos pasa a todos es el mañana lo hago, ¿no? Entonces, uno tiene 5 días para hacer un trabajo, entonces yo puedo distribuir mi tiempo, ¿no? Eficientemente, con información, de una manera racional y hacer un buen trabajo, ¿no? ¿Qué pasa? No, el primer día mañana lo hago, mañana, el siguiente día mañana lo hago, el siguiente día igual. El último día estoy 5, 6, 7 horas seguidas para acabar algo y que tal vez no acaba siendo bueno. No fue una buena decisión y sin embargo siempre lo hacemos. Otro, digamos un caso, tal vez puede ser más impactante, digamos. A ver, ustedes saben que en Perú hay bastante informalidad, ¿no? Entonces, veamos un caso de una persona informal, ¿no? Entonces, esta persona informal, al iniciar el día, se levanta muy temprano y necesita dinero para comprar mercadería. Es una persona informal de bajos recursos, no tiene capital propio, entonces tiene que recurrir a un préstamo en el sector informal. Entonces, en este sector informal tiene unas tasas de interés muy malas, entonces a esta persona que necesita 100 soles, le van a pedir que al final del día le devuelvan los 100 soles más 10 soles. Entonces, esta persona ya empieza el día debiendo 110 soles. Después de trabajar 15 horas, esta persona logra producir vendiendo bueno, usa los 100 soles para comprar algunos productos, los vende y al final del día tiene 120 soles, ¿no? Entonces, estos 120 soles solo se va a quedar con 10. Sin embargo, si los 100 soles los fuesen de su propiedad, al final del día, en vez de quedarse con 10 soles, se hubiese quedado con 20. Pero por no tener este capital, no pudo, solo se queda con la mitad, con 10. Entonces, una opción sería si empieza a ahorrar de a poquitos y tal vez después de un tiempo ya no tiene que estar perdiendo el 50% de su ganancia en pagar intereses, ¿no? Entonces, a ver, digamos, puedes ahorrar un sol durante 50 días y digamos, si los otros prestan, tú también lo puedes prestar. Entonces, tal vez al cabo solo de 50 días ahorrando un sol, tal vez ya tengas los 100 soles necesarios y puedas a partir de ese momento ya no ganar 10 soles al día, sino ganar 20. Parece una mejor solución y a partir de esos días, 20 soles, puedes seguir invirtiendo, ahorrando más, vas aumentando tu capital, aumentas tus condiciones de vida. Eso que parece una situación razonable, no sucede. Y hay muchas personas que la situación que acabo de escribir la tienen que vivir un día tras otro sin poder salir de ahí. ¿Por qué? Si sería más óptimo ahorrar. Luego, nosotros tenemos un producto en dos lugares, es lo mismo.
pero decidimos pagar 3 soles más porque viene de una marca, digamos, por Starbucks. Luego, si el modelo clásico dice que nosotros debemos usar la información para llegar a un buen lugar, ¿por qué existen las fake news? Las fake news que están llenos de contenido negativo y que más bien nos llevan a tomar una mala decisión. Si todos fuéramos racionales y usáramos bien la información, no deberían existir. Y por último, un caso, ¿no? También real. Ustedes saben, cuando les duele el estómago, toman o no toman agua. Y para ser más explícito, pues bueno, a veces el ejemplo no es bonito, pero ya. Cuando uno tiene diarrea, está mal del estómago, tiene que tomar agua, ¿no? O sea, cualquier doctor te va a decir, oye, hidrátate, ¿no? Entonces, si uno está mal, agua. Entonces, a ver, veamos un caso de la vida real. Vamos a India, un grupo de economistas va a India, entrevistan a un conjunto de mujeres y les dicen, oh, señora, si su hijo tiene diarrea, ¿usted le da más agua o menos agua? Todos dirían, bueno, le tiene que dar más agua, ¿no? Bueno, resulta que el 30% de las mujeres le daban menos, alrededor del 30% le daban menos agua a sus hijos. La reacción sería, oye, estas señoras no están siendo racionales, ¿por qué no le están dando agua a sus hijos cuando más lo necesitan? Entonces le preguntan, señora, ¿por qué no le daba agua a su hijo? Bueno, es que la respuesta es que, bueno, es que yo creo que mi hijo se ha enfermado porque está tomando agua de mala calidad. Entonces, si se ha enfermado por tomar esa agua de mala calidad, sería razonable darle menos de esa agua que le está haciendo mal. Entonces, es una decisión que no parecía racional. Si la ves desde otra perspectiva, no está tan loca. Entonces hay la perspectiva al final puede determinar si algo es racional o no, o si algo está bien o no. Entonces parece que estos supuestos de la economía clásica no son suficientes para explicar las decisiones que toman las personas. Y si los economistas estudiamos las decisiones de las personas, parece que nos estábamos quedando un poco cortos. Entonces, desde ahí, uno de los avances que se hace ante estos problemas es la creación de este campo de la economía llamado la economía del comportamiento. Entonces, la economía del comportamiento acepta, ¿no? En la economía del comportamiento se acepta que hay personas que tienen preferencias, creencias, procesos de toma de decisiones que son diferentes a lo que diría la economía clásica. Por lo tanto, ¿no? Si nosotros queremos entender mejor a las personas, debemos comprender que las personas tienen una capacidad limitada, podemos aceptar que las personas tienen una capacidad limitada para analizar, procesar y recordar la información. A todos nos pasa. Es imposible que todos nosotros podamos, cualquier noticia que nos venga, poder confirmar si es falsa o no. Es imposible, con toda la información y todo lo interconectado que estamos hoy en día, es imposible que nosotros verifiquemos toda la información, ¿no? Y además nuestra capacidad es limitada, pues no podemos leer 1 millón de noticias al día, ¿no? Nadie es capaz de eso. Eso lo debemos interiorizar, ¿no? Luego, otra es que nosotros tomamos decisiones a veces solo pensando en el presente, ¿no? La economía clásica diría, bueno, la persona tiene que saber que va a vivir bastantes días, entonces no puede pensar que hoy se va a acabar el mundo, ¿no? Bueno, hay personas que su horizonte de decisión es así. Simplemente lo que me importa es decidir si voy a comer o no hoy día, si voy a poder comprar esto o no hoy día, y ya está. Y luego hay otro que es que las personas tenemos que aceptar que no solo tomamos las decisiones pensando en nuestro bien. Es decir, el modelo clásico dice que yo estoy haciendo todo pensando solo en lo que es mejor para mí. Pero a veces no sucede, a veces decido, tenía que esforzarme más en el trabajo, pero prefiero no hacerlo porque prefiero pasar más tiempo con mi familia. Y eso tal vez no me genere una rentabilidad inmediata en mi trabajo, como diría la economía clásica, pero sí tal vez otro tipo de bienestar que no lo vemos a priori, ¿no? Entonces, hay formas bajo las cuales las personas nos empezamos a desviar de lo que predice los modelos clásicos. Y eso se le dice
como los sesgos cognitivos. Son sesgos que entran en nuestro proceso de razonamiento y que nos llevan a actuar de una manera diferente. Y en verdad la economía del comportamiento acaba siendo la economía, nosotros, prestándonos cosas que estudia la psicología. Entonces eso es la economía del comportamiento, exactamente. Cómo estudiar cómo los sesgos cognitivos que nosotros tenemos, motivados por el miedo, motivados porque no podemos captar toda la información, porque no pensamos siempre en el futuro, porque también pensamos en los demás, cómo todo eso afecta nuestro comportamiento. Hay 25 sesgos cognitivos y por lo que acabo de explicar sería imposible, o sea, nuestra capacidad de captar información es limitada, ¿no? De todos, y también la mía de explicar, entonces no sería posible explicar los 25 ahorita. Pero sí les voy a explicar unos ejemplos para que todas estas cosas abstractas que acabo de hablar las podamos aterrizar. ¿Ok? Vamos a explicar algunos casos que son juegos, pero tienen implicancias de la vida real. Veamos el primer caso, creo que es uno de los casos más antiguos de la economía del comportamiento, un paper súper de 1990, cuando recién empezaba la economía del comportamiento. Entonces tenemos, a ver, estos economistas dicen, tenemos 44 estudiantes, a 22 de ellos les vamos a dar una piedra sin valor. Una piedra, así, algo sin valor, se los distribuimos. Solo a 22 y los 22 son elegidos al azar. Y todos ellos, a la par, reciben una valoración de la piedra. ¿A qué me refiero con eso? Es que a los 44 estudiantes se les entrega un papelito en el cual dice, oye, te estamos diciendo que para ti la piedra vale 5 soles. Para el otro la piedra vale 1 sol. Para el otro 2 soles, 3 soles, 10 soles. Así. Se reparten papelitos a cada uno con una valoración, aleatoriamente todo, y a solo 22 se les distribuye una piedra, así, una piedra. Y el papelito para todos, donde dice cuánto deberían valorar esa piedra, ¿no? Y luego todos son invitados a intercambiar las piedras basándose en esos papelitos que les acabamos de dar, o que los economistas, los investigadores les dieron a estos estudiantes. ¿Sabes qué quiere decir eso? Están replicando un intercambio, así como había en la antigüedad, ¿no? Entonces yo tengo algo, oye, para mí esto vale, quiero comprar papa, ¿cuánto ofreces? Yo quiero pagar 2 soles, ya, no, yo quiero 1, no, tú quieres 3, hasta así se ponían de acuerdo, se gritaban, y hasta que alguien coincidía que yo quiero vender a 2 y tú quieres comprar a 2, listo, tenemos un deal, cerramos el trato, ¿no? Entonces aquí lo que sucede es que si yo tengo una piedra y la valoración que recibí de esta piedra es, por ejemplo, 5 soles, digamos que sea una valoración muy alta, yo la voy a querer vender. Disculpe, le dije mal. Si yo no recibí una piedra, ¿no? Pero recibí un papelito que dice que la valoración de la piedra es 5 soles y esta valoración es muy alta, yo voy a querer comprarle a alguien esa piedra. Voy a decirle, oye, te doy 1 sol y dame esa piedra que para mí vale 5. Entonces, algo que me está costando 1 sol, yo le doy un valor de 5, es un buen negocio. En el otro lado, vamos a tener a personas que recibieron la piedra, pero, pero recibieron una valoración muy chiquita. Entonces, yo recibí una piedra y el papelito dice que yo valoro la piedra a 1 sol. Bueno, viene alguien y me dice, oye, te doy 3 soles y me das la piedra. Ah, bacán. Estoy vendiendo algo que valoro 1 sol y estoy recibiendo 3 soles. Un buen negocio. Entonces, este experimento, lo que dicen intercambio las piedras, lo que está logrando es que quienes valoran más la piedra y no recibieron la piedra, busquen a alguien para comprarla. Y quienes valoran poco la piedra, pero igual la recibieron, buscarán a alguien para venderla. Entonces, la mitad de los que recibieron la piedra la valoran muy poco y por lo tanto la quieren vender. Y la mitad de los que no recibieron una piedra la valoran mucho y la quieren vender. Como todo esto es aleatorio y tú lo repites muchas veces, y aquí ya metemos un poco de estadística, uno espera
que en total tengamos 11 intercambios, ¿no? Que es justamente la mitad. Ya, eso es como siempre ha existido el intercambio durante 5.000 años en la historia, más, en la historia de la humanidad. ¿Ok? Eh, ya, esa es la parte normal. Ahora vamos a la parte que sí en verdad nos compete. Entonces, ya, hicieron este experimento y vieron que en promedio habían 11 intercambios. Ahora, ellos van a cambiar un poco el experimento y en vez de entregar piedras, vamos a entregar tazas. Tazas, digamos, del UDEP, ¿no? Una taza bonita que diga UDEP. ¿Ok? Las entregamos aleatoriamente, igual todos reciben una valoración. Tú valoras la taza a 5 soles, tú 1 sol, tú 2 soles, listo. A todos. La taza solo a 22. Y luego, igual, son invitados a intercambiar. Es lo mismo que antes. Lo único que he cambiado es la taza por antes era una piedra, ahora es una taza. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes dirían, va a pasar lo mismo, obviamente, ¿no? Van a haber 11 intercambios en promedio, bla, 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 porque los que tienen valoración muy alta, pero no tienen tasa, la van a querer comprar, y los que tienen valoración muy baja, pero tienen la tasa, la van a querer vender. Al final todos van a hablar y van a llegar a 11. Eso es lo eficiente, lo mejor, lo que da el mercado. Sin embargo, cuando lo vuelven a hacer, solo, en vez de 11, cuando se esperaban 11 intercambios, solo hay 4, luego hay 1, 2, 2, 2. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Entonces van a ver y le dicen, oye, ¿por qué no vendieron las tasas? ¿Y qué pasaba? Que las personas que habían recibido la tasa hace unos segundos, por algún motivo, empezaban a decir, oye, yo ya tengo la tasa. Si me vas a pedir algo, o sea, si me la quieres comprar, yo tengo que tener un extra porque yo ya recibí la tasa. Entonces, esa pérdida que voy a tener, tú me la tienes que compensar de alguna manera. Por más que me hayas entregado recién la tasa, ya, yo ya tengo, digamos, un derecho, ya me gané un derecho. Y si tú me lo quieres quitar, tienes que pagarme algo más. Y los que quieren comprar la tasa dirán, oye, pero ¿por qué? Si, o sea, es algo que acaba de pasar, no te debería pagar nada, o sea, es algo aleatorio, ¿no? Bueno, así pasa. Las personas nos cuesta perder cosas. Y para perderlas, aceptar perderlas, necesitamos un poquito más, que nos paguen un poquito más. Entonces, ¿qué pasaba? Los que querían vender las tasas te daban precios alrededor de 5 dólares o 5 soles, ¿ya? Y los que querían comprar las tasas daban precios alrededor de 2.75 soles. Obviamente, o sea, los que querían vender lo vendían muy alto, los que querían comprar lo querían comprar muy bajo. No va a haber, no va a pasar el resultado eficiente. Y simplemente porque las personas valoramos más lo que vamos a perder. Es un sesgo, es algo de decir, eficientemente estas personas deberían haber intercambiado, pero este sesgo a valorar más lo que podemos perder hacía que no. Y dirán, ya, bueno, esto es un experimento, ¿qué tiene que ver esto con economía? Bueno, lo que tiene que ver con economía es que esto, que es un mercado, es como se intercambian bienes y servicios, quiere decir que a veces el mercado falla. O que quiere decir que si yo estoy invirtiendo en bolsa de valores y tengo una acción que empieza a perder, no me quiero desprender de ella porque ya le cogí cariño y le empiezo a valorar más y exijo mucho a pesar de que estoy perdiendo, cuando lo inteligente sería venderla, ¿no? Entonces ahí te empiezas a dar cuenta, uy, este resultado fue muy popular y se empezó a usar mucho para explicar por qué algunas personas perdían tanto en las bolsas de valores, ¿no? Otro ejemplo, uno más reciente. Pensemos en una empresa agrícola donde las personas ganan en base a la fruta que recolectan día a día. Si yo recolecto 5 kilos de fruta, al final del día me pagan algo por eso. Entonces, los investigadores van y dicen, oye, a los trabajadores les dicen, vamos a invitarles a participar en un proyecto. Este proyecto te vamos a ofrecer un contrato al inicio del día, en el cual tú tienes que indicar cuánta fruta crees que vas a recolectar. Si tú al final del día cumples la promesa, te pago todo tu sueldo. Pero si no cumples tu promesa, solo te pago la mitad. Era opcional. Entonces ustedes dirán,
Si yo firmo el contrato y digo que voy a recoger 5 kilos, solo me pagan por los 5 kilos si recojo los 5 kilos. Si recojo 4 kilos, solo me van a pagar 2. Si no firmo el contrato y digo, no, 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 yo estoy trabajando, no me molesten. Y recojo 5 kilos, al final del día me pagan 5 kilos. Y si recojo 4, al final del día me pagan 4. Entonces, esta es una intervención en la cual está aumentando mi riesgo, está aumentando, todo parece indicar que si me equivoco por un poquito, automáticamente gano menos. Entonces dirán, entonces la pregunta sería, ¿ustedes tomarían aceptarían participar en este proyecto, en esta investigación? ¿Aceptarían este contrato? ¿Ah? Bueno, lo hicieron y resulta que el 38% de los trabajadores aceptó participar en este contrato en el cual claramente las condiciones les eran desfavorables. Ustedes dirán, están locos, ¿cómo 38% puede aceptar? O sea, están jugando en contra de ellos mismos. Bueno, resulta que del 38% que participó, ellos aumentaron su productividad en 6%. O sea, a pesar de decidir participar en un contrato malísimo, el contrato acabó siendo bueno para ellos y les permitió aumentar sus ingresos en 6%. ¿Cuál es la lógica? O sea, ¿qué nos dice esto? Nos dice sencillamente que los trabajadores a veces, a pesar que están en una situación en la cual su ingreso depende exclusivamente de su esfuerzo, entonces diríamos, entonces si el ingreso depende del esfuerzo, cada persona se va a esforzar lo máximo posible para ingresar lo máximo posible. Pues resulta que no, resulta que, a ver, las personas a veces estamos diciendo, no, me pongo a conversar con otra persona, pierdo un poco de minutos, prefiero descansar para mañana ganar más, o me pongo a pensar también en un problema que tenga en la casa, y no soy muy productivo. Y sin embargo, cuando tengo un compromiso y tengo que cumplirlo, ahí sí me vuelvo más productivo. Esto se le conoce como un empujoncito, un nudge, ¿no? Entonces, esto es como la economía del comportamiento detecta un problema, entonces dice, uy, las personas están en una situación donde deberían esforzarse mucho, pero por determinados sesgos o razones no se están comportando de la manera óptima. Entonces, diseñamos algo que parece un poco loco, bueno, en verdad no es un poco loco, está apelando al compromiso de las personas, pero es un cambio muy pequeño y con ese cambio muy pequeño conseguimos que aumenten 6% la productividad. Así funciona la economía del comportamiento. El primer ejemplo servía para ejemplificar cómo funcionan los sesgos. Este segundo ejemplo sirve para ver cómo se identifica un problema y cómo la economía del comportamiento actúa para solucionar este problema. Entonces, ya que tenemos claro lo que es la economía del comportamiento, déjenme saltar al otro lado, las políticas de desarrollo. Las políticas de desarrollo están debajo del área de la economía llamada la economía del desarrollo, que básicamente responde a dos preguntas. Uno, ¿por qué en algunos países hay personas que viven bien y otras personas que están en situaciones de pobreza? Y dos, la otra pregunta que trata de responder es, ¿qué políticas podrían ayudar a mejorar las condiciones de vida de quienes viven en situación de pobreza? Entonces usted dirá, pero la pobreza, ¿por qué debemos centrarnos en la pobreza si empezamos a producir y eso debe eliminar la pobreza? Listo. Bueno, resulta que no es así, porque la pobreza, reducir la pobreza es uno de los retos más difíciles que tenemos como humanidad. Entonces aquí un ejemplo muy rápido para ejemplificar esto. Nosotros tenemos, este es el ingreso de hoy y este es el ingreso de mañana. Y esta es una línea así, 45 grados. Vamos con una clase, ¿no? Entonces, si este punto nos dice el ingreso de hoy es igual al ingreso de mañana. La economía nos dice, bueno, los negocios, ok, vamos a invertir el dinero. Entonces, invertimos nuestro dinero. Si invertimos nuestro dinero, nosotros buscamos una oportunidad que nos devuelva nuestro dinero y algo más, pues la rentabilidad, ¿no? Entonces, esta línea azul es como que la rentabilidad de lo que estamos invirtiendo. Entonces, si me invierto hoy día acá, lo que espero es que regrese hacia mí mi dinero y un poco más, ¿ok?
Luego, ese dinero va a ser, si es más de K, entonces mañana lo voy a poder volver a invertir y voy a poder tener aún más dinero y luego lo voy a volver a invertir, voy a tener aún más dinero. Genial. Si esto es genial, así funciona el crecimiento. Entonces, si esto lo aplicamos a toda la población, entonces alguien diría, es imposible que exista la pobreza. Sin embargo, muchos economistas, entre ellos Duflo y Banner, y dos ganadores del premio Nobel 2019, ellos dijeron, espere, eso no aplica a toda la economía. En la economía no es que la función de producción sea como les acabo de mostrar, sino que tiene una forma de ES. Entonces, ¿qué quiere decir esa forma de ES? Un poco complicado. Bueno, en alguna parte de la población, la que tiene más ingresos, sí, ellos empiezan a invertir y cada vez pueden acumular más riqueza, sí. Sin embargo, hay otro sector de la población que tiene ingresos muy bajos y los cuales ellos invierten un poquito y lo que les regresa es menos de lo que invirtieron. Por lo tanto, al día siguiente tienen para invertir aún menos y van a invertir aún menos y así, y eso no les permite salir de esta situación de pobreza. Esto se llama trampa de pobreza. Y ustedes dirán, esto es un poco loco. Bueno, no. A ver, nosotros imaginemos en una persona que vive en el sector informal y tiene muy bajos niveles de ingreso. Esta persona gana un sueldo de alguna manera, pero tiene que satisfacer muchas necesidades, tiene que comer, tal vez prestarle un familiar, tendría que estudiar para aumentar su capital humano y ser más productivo, pero no lo puede hacer. Entonces, al final del día, no invirtió en su capital humano y tal vez ni siquiera pudo alimentarse lo necesario. Al día siguiente, cuando busque de nuevo trabajo, va a ser menos productivo que otras personas que sí pueden comer bien, sí se pueden educar bien y pueden ganar más dinero. Y por lo tanto, esta persona cada vez más va a poder ganar menos y menos y menos ingresos. Eso se le dice como la trampa de la pobreza. Entonces, y esto, la idea de la pobreza ha ido evolucionando con los años, porque antes, aunque parezca esto rarísimo, se pensaba que la perspectiva clásica, la más antigua de la pobreza, era que las personas de bajos niveles socioeconómicos, de bajos niveles de ingreso, eran personas que no tomaban decisiones racionales, eran personas que no sabían pensar bien, que no sabían llegar a una decisión buena. Necesitaban ser llevados de la mano. Tengo que decirte cómo haces esto, cómo haces lo otro y así. Luego esto fue cambiando y ya no eran, se les empezó a llamar como pobres pero racionales. Quiere decir eso que son personas que toman decisiones buenas, sin embargo, que están limitados por las oportunidades. Es decir, el agricultor que tiene una tierra no es que sea pobre porque no sabe producir su tierra bien, sino porque su tierra es pequeña. ¿No? Entonces esa tierra pequeña no le permite ganar mucho ingreso y no le permite mejorar. Pero eso no es verdad, ¿no? Pues luego con los años nos dimos dando cuenta que ya se tomó una perspectiva diferente que se le dice pobres pero neoclásicos. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que les comentaba un poco antes, que las personas de menores niveles socioeconómicos nunca van a tener acceso a algunas oportunidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, nunca se van a informar bien de cuál es el mejor lugar donde comprar, o cuál es la mejor escuela donde estudiar, la mejor universidad, o no saben cómo usar tal tecnología, no saben cómo usar tal fertilizante en su tierra. Y eso no les permite aumentar su productividad, ¿no? Entonces, dentro de ese problema, de esa falta de información, ellos toman buenas decisiones, pero no son eficientes, porque les falta información, porque no conocen cómo relacionarse, ¿no? Y esa es la noción que estuvo muy clavada en la economía del desarrollo durante los últimos 25, 30 años. Sin embargo, aún no teníamos respuestas suficientes. No podíamos explicar, por ejemplo, el caso, como le decía, de la señora, de esta persona que trabajaba en el sector informal y no ahorraba lo suficiente, aun cuando era súper rentable hacerlo. O, por ejemplo, no conseguía explicar por qué en algunos países no se invierte lo suficiente en salud preventiva, no se lleva a los niños a vacunar cuando la vacuna sea gratis aún. Entonces, faltaba algo. Y ahí es cuando dicen, empieza a desarrollarse la economía del comportamiento, huyen.
la mezclamos con la economía del desarrollo. Y no porque digamos que las personas las personas de nivel de menores ingresos son las personas pues que tienen más sesgos, que saben procesar menos la información. No, todos tenemos sesgos, todos tomamos decisiones que a veces no parecen racionales. El tema es que las personas de más ingresos y menores ingresos viven en condiciones diferentes. Entonces, los efectos de estos sesgos son diferentes. Si yo no invierto en salud preventiva, no vacuno a mi hijo o a mi hija, es diferente que si vivo en un lugar donde tengo una buena puedo tomar una buena calidad de agua y mi hijo es poco probable que se enferme, a que si no vacuno a mi hijo y él o ella viven en un lugar donde la calidad del agua es mala, pues es más probable que se enferme. O si vivo en un país donde pues la salud, el sistema de salud es bueno y lo pueden atender si se enferman, que si el sistema de salud es malo y si se enferma va a estar en mucho riesgo. Entonces, por lo tanto, la economía del desarrollo dijo, ok, para diseñar políticas públicas necesitamos a la economía del comportamiento, porque estas desviaciones nos van a permitir llegar a más personas o solucionar mejor los problemas de estas personas que viven en situaciones de pobreza, ¿no? Entonces, ¿cómo ayuda la economía del comportamiento al diseño a la economía del desarrollo y al diseño de políticas públicas? Bueno, identificando primero las desviaciones, estos sesgos, ¿no? Ver que, oye, ¿por qué no ahorras? Que te falta, no te estás comprometiendo lo suficiente, eres propenso a creer en fake news o no ahorras lo suficiente porque tienes muchas obligaciones de prestarle a familiares o incluso si eres propenso a cualquier dinero extra que recibas, a gastarlo en vicios en vez de gastarlo en cosas productivas, ¿no? Luego empezamos ahí el proceso de investigación, a pensar cómo solucionarlo y finalmente explorando soluciones para estas desviaciones o lo que se llaman nudge. ¿Ok? Entonces, ¿cómo? Para ir acá, vamos a ver ahora sí cómo la economía de comportamiento ayuda a solucionar estas cosas. ¿Ok? Entonces, veamos ok, entonces veamos dos aplicaciones. Vamos a un caso que es espectacular porque va a permitir explicar todas estas visiones diferentes que he ido hablando. Ok, entonces tenemos un problema que observamos eso es en India, ¿no? Entonces, en India, Esther Duflo y otros economistas, otros coautores de ella, como Michael Kramer, fueron a investigar ahí, a ver cómo era la producción agrícola en algunas zonas de India, y vieron que no se invertía en oportunidades rentables como es el fertilizante, ¿no? Entonces, había un fertilizante, por ejemplo, que aumentaba la rentabilidad de la tierra en 50% y sin embargo, las personas no lo usaban. Los agricultores de bajos niveles de ingresos no lo usaban. Entonces, la pregunta es ¿por qué? Entonces, la respuesta de la economía clásica con lo que empecé sería que ellos no saben que es bueno usar el fertilizante. Entonces, como no saben lo que es bueno, entonces no lo usan. Pero resulta que el 20% de los agricultores sí lo usa. Pues no es eso que no saben que es bueno, hay algo más. Esta visión de pobres pero racionales sería que ellos saben que es bueno, pero sus niveles de ingresos son muy bajos y tal vez hasta son muy bajos, no pueden ahorrar y no pueden comprar el fertilizante, o tal vez la rentabilidad que le da el fertilizante para la cantidad que van a comprar y aplicar en su tierra no es suficiente. Bueno, vamos a la data y veamos. ¿Qué resulta? Que el costo, ¿no?, del fertilizante, si yo quiero poner fertilizante en 3 tierras, en 3 hectáreas, el costo del fertilizante acaba siendo menor que la producción de 1 hectárea. Es decir, con 1 hectárea puedo pagar el fertilizante de las 3 hectáreas y volver más rentable las 3 hectáreas, porque el rendimiento de este fertilizante en algunos casos podía llegar hasta 231%. O sea, era una oportunidad espectacular de aumentar la rentabilidad y los ingresos de cada persona a un costo que se podía asumir.
Entonces tampoco es que pobres pero racionales. Ok, entonces tal vez sea pobres pero neoclásicos, que sea que hay una falla de mercado, ¿no? Y esta falla de mercado es la información. Yo soy una persona de nivel de ingreso bajo, no tengo la información ideal, no sé cómo usar el fertilizante, no sé qué va a ser bueno, entonces, y aparte, no sé cómo aprender a usarlo, y eso limita la compra. Entonces, puedo pagarlo, sé que es bueno, pero no hay ese proceso de aprendizaje que me va a permitir a llevar a tomar esa decisión de comprarlo. Y esto sí es verdad. Entonces, ellos diseñan un programa, ¿no? Para difundir los beneficios del fertilizante y acompañar a las personas en cómo usarlo. Y eso consigue que ya no solo el 20% de los agricultores lo use, sino ahora el 40%. Pero todavía hay un 60% que no lo usa. Todavía no se cierra la brecha. ¿Qué sucede entonces? ¿Por qué no usan el fertilizante? A pesar de la campaña de información y saber que puede ser bueno. Una vez más, preguntemos, ¿qué dicen? Dicen que tienen dificultades para ahorrar. Aún así, su ingreso sea bueno y les permita cubrir eso, no pueden ahorrar. No pueden ahorrar porque tal vez tienen un pariente que les pida dinero justo cuando tienen más, o tienen que cubrir algunas necesidades básicas, o prefiero gastarlo todo ahorita porque luego tengo miedo a gastarlo en algún vicio, por ejemplo. Luego que tengo dificultad para planificar, digo, hoy día tengo dinero, pero recién voy a necesitar el fertilizante para la próxima campaña. Entonces, eso es en 3, 4 meses, digamos. Entonces, mañana lo compro, mañana lo compro, mañana lo compro, me gasto el dinero y cuando ya lo tengo que comprar, ya no tengo, ¿no? O tal vez este es un miedo a que, ay, si compro un poquito de fertilizante, tengo para comprar solo un poco, pero si compro un poco y lo pongo en una parte de mi tierra y malogra lo otro, tengo miedo, entonces o cambio todo o no cambio nada. Entonces, como no tengo plata para cambiar todo, mejor no cambio nada, ¿no? Entonces, por eso no compraba el fertilizante. Y estos son, cada uno acaba haciendo un sesgo cognitivo. Entonces, ellos, los investigadores, dicen, ok, vamos a hacer un cambio muy sencillo. En vez de venderte el fertilizante cuando lo necesites, al inicio de la siguiente campaña, te lo vendo ahorita, cuando acaba tu cosecha de ahorita y tienes el dinero en mano. Nada más. Y esa intervención sencilla se baja todas esas razones. Ya no necesito ahorrar porque lo tengo que comprar ahorita, justo cuando tengo el dinero. Ya no tengo que planificar, ¿no? Y ya tengo el dinero suficiente para invertir en todo. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa con eso? Pequeño, la adopción se duplica. Pasas de 40% al 80%. Falta un 20%. Sí, ya, bueno, esos son que no quieren, no creen en los fertilizantes, lo que es. Pero ya del 40% pasaste a 80%. Solo con una intervención pequeñísima que es, en vez de de venderles el fertilizante cuando lo van a necesitar, se los vendes cuando tienen dinero. El mismo producto, mismo precio, mismo todo. Solo cambia el tiempo y se eliminan los sesgos. Aumenta la productividad de todas estas personas. ¿Ah? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que algunos agricultores tenían una oportunidad súper rentable, una política de desarrollo para aumentar su productividad, ofrecerles fertilizantes a buen costo, y no lo usaban por los sesgos cognitivos que tienen. La segunda es que tal vez se vuelva relevante en un tiempo en Perú, es cómo ayudar en las campañas de vacunación. Entonces, tenemos un problema. Bajos porcentajes de vacunación en niños en zonas rurales. Que esto es un problema que todo país en desarrollo tiene. Las soluciones frecuentes, bueno, son dos. Aumentar los centros donde se pueden vacunar e informar a los padres de los beneficios de la vacuna. Oye, si no inviertes en la vacuna hoy, el niño se puede enfermar y que se enferme, el tratamiento sale muy caro, ¿no? Entonces, mejor vacunarlo. Y luego pues, que no sea muy lejos, no tengan que ir a la ciudad, sino a una posta o una ONG que opere en la zona, ¿no?
Esto aumenta la cobertura, pero deja un 10-15% por cubrir. Dirán, 10-15% no es mucho, sí. Bueno, pero 10-15% en zonas rurales, alejadas de donde puede haber un hospital, a días de un hospital, puede significar, puede ser algo muy de vida o muerte. Entonces es necesario hacer algo, ¿no? Entonces, y luego le preguntas a los papás, ¿por qué no van? ¿Por qué simplemente no vacunan a su hijo si es tan necesario? Bueno, uno dice el seguro presente, que el papá no puede ir a acompañar, el papá o la mamá no pueden acompañar a su hijo a la jornada de vacunación porque pierden su jornada laboral. Entonces, ese ingreso de hoy no lo puedo perder, a pesar que si mi hijo se enferma, voy a tener que perder todas las jornadas laborales atendiéndolo y luego voy a tener que pagar mucho dinero para que trate de tener alguna atención. Entonces, es bastante óptimo que lo acompañe, que lo vacune. Y sin embargo, como solo pienso en hoy, no lo vacuno. Y la otra es que la dificultad de procesar. Tengo tantas presiones, tengo que preocuparme por la alimentación de mis hijos, también de si soy un agricultor, de la tierra o de los animales que tenga, tantas preocupaciones, tanto estrés. Y luego pides que sobre eso tenga que organizarme, saber fechas donde tengo que ir, y todo eso es una sobrecarga emocional, de procesamiento de información muy fuerte. Y como todos tenemos limitación de procesamiento, los padres decidieron, no, luego me preocupo de eso, mejor me preocupo antes de otras cosas más urgentes. Y al final no acaban vacunando a sus hijos. ¿Qué soluciones hay? Facilísimas. Oye, un plato de comida para el padre que lleve a su hijo a vacunarse. O una paga que reemplace la jornada diaria. Para el Estado esto sigue siendo recontra eficiente porque es prevenir un caso que luego tendría que cubrir y que más allá, o sea, salvar la vida del niño es importantísimo, pero también solo viéndolo en temas de dinero para el Estado, pagar un plato de comida es muy barato en relación a pagar todo el tratamiento de una enfermedad grave en un hospital público. Pequeñísimo y tiene impacto. Esta solución, por ejemplo, de Banerjee, es en India. Aumentó las tasas de vacunación en los niños de zonas rurales. Y otro es simplemente, si los padres tienen problemas en programarse, nosotros hagamos los recordatorios. Un trabajador público vaya por todas las zonas recordándole a los padres que tienen que vacunarse mañana a tal hora, no tienes que hacer el plan, yo lo hago. Y ya está. Igual, esto fue de Guatemala o El Salvador, igual, aumentó, cubrió las brechas que faltaban en temas de vacunación. Entonces, esto es cómo funciona la economía del comportamiento. Ha sido algo muy rápido porque es un tema bastante complejo, bastante amplio. Pero bueno, si deciden estudiar economía, espero en unos años tener una clase entera para ir caso a caso, paper, y explicarles todos estos casos interesantísimos. Y solo para cerrar algunas aclaraciones, la economía del comportamiento no busca solucionar, no busca reemplazar políticas tradicionales. Acabamos de ver, para la vacunación, primero hay que construir hospitales, primero hay que acercar la vacuna y luego vienen las intervenciones del comportamiento para cerrar esas brechas que faltan. Es como el problema de the last mile, como que ese 1%, esos 10-15% que falta, eso te lo permite cubrir la economía del comportamiento con intervenciones inteligentes y de bajo costo. Y luego algo que puede parecer es que como estamos hablando del comportamiento de las personas, le podemos echar, puede parecer que le estamos echando la culpa a esas personas por su comportamiento y por su situación económica. No, todos tenemos sesgos, todos nos equivocamos. Tal vez para nosotros esa es la realidad que vale. No somos conscientes que estamos tomando una mala decisión. Bueno, lo que podemos hacer ahora con la economía del comportamiento es ayudar a estas personas que están tomando inconscientemente malas decisiones a que tengan una mejor situación de vida. Y la última es que tal vez esto sea como ser paternalista, ¿no? Le tienes que decir cómo actuar, oye, tú no te puedes programar, yo vengo y te programo, ¿no? Yo te programo la cita, ¿no? Bueno, sí, tiene algo de cierto, pero el beneficio de hacerlo o el costo de no hacerlo
son muy grandes. Entonces, ok, ¿qué importa si yo tengo que hacerte la cita a ti para vacunar a tu hijo? No importa. Al final, el bienestar para la sociedad está aumentando y eso es lo que importa. Ok. Bueno, y como es clase, tenía 3 libros para profundizar, por si quieren. Uno es de Banerjee, Duflo, todo está en inglés. Todo está en inglés para de esto, sí, porque como es bastante novedoso, recién se está haciendo. Este, Ahí tienen los nombres, le pueden tomar un pantallazo si desean. Este, y nada, eso era lo que tenía. No sé si me pasé el tiempo, creo que sí, Marta. No, Germán, tranquilo, no pasa nada. Gracias, de verdad, gracias. La charla ha estado súper interesante. Bueno, economía y comportamiento sí es bastante nuevo, es verdad, por eso es que todos los libros están así en inglés. Pero sí, resulta interesante. ¿Sí me escuchas? ¿Sí me No te, escuchas? sí, ahora sí. Ahí está. No sé si eran mis audífonos. Sí, sí, te decía que economía y comportamiento sí, pues es bastante nuevo, pero es un tema bien interesante, ¿no? Porque finalmente los economistas de alguna manera estudiamos cómo las personas se comportan para poder tomar una decisión, ¿no? Entonces yo no sé si, bueno, hasta ahora mismo no había ninguna pregunta, pero si tiene alguno de los chicos que está aquí alguna pregunta sobre la charla, sobre el programa, sobre un tema de admisión, la pueden colocar aquí abajo en la cajita de preguntas, que con todo el gusto vamos a responderlas. Hasta ahora no tengo ninguno. No hay preguntas. Ah, Siempre pasa que en las clases basta que pregunte uno para que pregunten todos. es verdad. Eso sí siempre, hasta que nadie hace una pregunta, el resto Bueno, sigue eso acaba ahí. siendo un sesgo cognitivo. ¿Ah? Siempre pasa eso, ¿no? Siempre cuando se Sí, sí, lanza el sí. primero, se lanza el resto. Tú Sí, sí, sabes sí. que, para que se animen un poco a preguntar y contándonos una anécdota sobre el tema de que siempre colocamos una charla nadie pregunta, en una charla en economía probamos eh, infiltrar entre los alumnos de colegio, alumnos estudiantes de economía de los primeros años o de años ya un poco Y más preguntas. superiores, ¿no? Que Sí. preguntaran las primeras preguntas, ¿no? Preguntas muy sencillas que quizá los demás alumnos también se hacían y tenían miedo a hacerlas, ¿no? Y nos resultó bastante interesante este escenario porque, claro, preguntaron dos, tres, cuatro y el resto empezó a preguntar muchísimo más que cuando no pusimos a nadie y simplemente esperábamos que nos preguntaran algo, ¿no? Mira, hay una pregunta. Dice, me dice Merali, dice, Sí, sí, le estoy leyendo. sí, ya, Sí, léela tú de así tu como la léela. economía del comportamiento se relaciona con la del desarrollo, puede pasar lo mismo con otro tipo de economía. Si no lo entiendo mal, es si la economía del comportamiento también se puede desarrollar con las finanzas, con la economía de precios. Sí, claro, todo, todo. Yo solo he hablado de la economía del comportamiento, cómo afecta eso a la economía del desarrollo, porque prácticamente son las 2 áreas en las cuales yo me desenvuelvo. De hecho, mi investigación se centra en eso, en intervenciones de comportamiento para mejorar eh, la, la performance, el rendimiento de algunas personas de bajos niveles socioeconómicos, de bajos niveles de ingresos. Pero esto sirve para las finanzas. De hecho, empezó el ejemplo que les puse de las personas que no se querían deshacer de la tasa, luego se volvió muchos del ámbito de las bolsas, que estudiaban el comportamiento de las personas en las bolsas de valores, empezaron a usar estos tipos de experimentos para entender por qué algunas personas invertían tan mal. ¿No? Y se volvió algo muy, muy popular y cambió el enfoque de muchas de las teorías sobre cómo se comportan las personas en la bolsa de valores, y hubieron que reestructurar los riesgos de los fondos de inversión y todo eso para empezar a interiorizar estos sesgos que tenían las personas. Sí, o sea, y luego también esto lo puede servir también para cómo se determinan los precios, por qué prefiero, o los que hacen político, bueno, esto también, las ciencias del comportamiento también están relacionadas con todo lo que es publicidad, un poco saliendo de la carrera, ¿no? Pero sí, o sea, lo tenemos en todos lados, hasta en microteórica, en macroeconomía, en todo está ahí. Todo porque al final miente
como decíamos, las personas nos comportamos y tenemos sesgos y la economía, estudiamos las decisiones de las personas, entonces está ahí por todos lados. No sé si alguien más tiene otra pregunta. ¿Hay otra pregunta más? Estas no han estado no han hecho tantas preguntas. Unita nomás. Bueno, está bien. La semana pasada me tocaron, te digo, 10, 15 preguntas. Fue una cosa... Sí, hay charlas donde hay más preguntas y en otras donde hay un poco menos, ¿no? Acá también están las clases. Gracias a Tal ti, vez, no Melanie, sé, por... Marta, tal vez ellos están esperando que pueden preguntar solo de la charla y no sé si tienen claro que también pueden preguntar de la carrera. Sí, por supuesto, pueden preguntar sobre la carrera, pueden preguntar sobre el tema de admisión, pueden preguntar sobre lo que ustedes quieran que tenga que ver con el tema de la economía, ¿no? Deben tener un montón de preguntas, pero bueno, si no se animan a hacerlas, yo igual voy a poner acá mi correo, Germán, si quieres puedes poner el tuyo también si te animas. Sí, ¿no? Voy a poner mi correo aquí, porque siempre por ahí se quedan con alguna duda que no la quieren escribir, entonces me pueden escribir a este correo que he puesto ahí, o si de repente más tarde les surgiera alguna pregunta, me la pueden hacer y yo con gusto se las respondo. Bueno, soy exalumno, así que también puedo decir de que eso sí, a veces le tienes miedo un poco de preguntar al profesor en clase, ¿no? Pero Sí, les sí, puedo sí. decir que los profesores son muy buena onda. Sí, mira, acá tenemos dos preguntas, ¿ves? Dos preguntas más. Nos preguntan si el economista siempre empleará la matemática en su trabajo, no en su labor, este, en su trabajo. Siempre utilizamos las matemáticas. Sí, no, o sea, depende de lo que te dediques. Yo creo que más que usar las matemáticas te permite un tipo de razonamiento que sí vas a aplicar siempre. El de ir creciendo en bloques, en tener un pensamiento estructurado para estudiar cualquier cosa. Entonces, las matemáticas desarrollan bastante en sí ese tipo de pensamiento. Y eso luego lo vas a aplicar. Tal vez nunca aplicas una derivada, o bueno, no sé si saben, no sé si cubren en quinto lo que es derivada, pero o sea, un integral, cosas complicadas que vemos en economía y matemáticas, tal vez nunca las vuelves a aplicar luego cuando sales, pero ya te llevas contigo ese tipo de pensamiento que luego lo empiezas a aplicar a cualquier situación que tengas que estudiar o cualquier trabajo o cualquier reto en tu trabajo. Eso sí, eso sí te llevas. Tal vez no la matemática, pero sí, o sea, tal vez no, a ver, yo sí aplico la matemática porque hago investigación y a veces tengo que resolver cosas, pero algunos economistas no usan la matemática en su día a día, pero la matemática sí les ayudó a pensar de la manera en la que piensan hoy, y ahí está el beneficio. Sí, yo creo que esa pregunta siempre sale, ¿no? Quizás no Ujú. así tal cual, pero sí sale porque los alumnos temen que la economía sea una carrera íntegramente matemática, ¿no? Que tienes que ser súper buenísimo en matemática para ser economista, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que nuestra carrera es una carrera como que mixta, ¿no? O sea, lleva letras y lleva números, lleva de los dos lados, ¿no? Entonces, no tienes que ser el super genio en matemática, te tiene que gustar obviamente porque la vas a ver, ¿no? Pero nuestra carrera es mixta, ¿no? Tiene parte de letras y parte de números. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, o sea, y por ejemplo, y si al final no puedes resolver un ejercicio en 5 minutos, eso no quiere decir que eres malo, simplemente, a ver, lo importante siempre es como entender el proceso. Una vez que entiendes el proceso, aprendes a entender el proceso, ya estás. Así es, Sí, eso es lo que vale. sí, es verdad. Leonor nos dice si la economía del comportamiento se relaciona con la filosofía o con el contexto social o con la psicología. No, más que la filosofía es con la psicología. Y aquí sí, a ver, nosotros somos más jóvenes, los economistas, la ciencia económica es bastante joven, entonces tenemos que sacar algunas cosas de otros lados, de otras ciencias, ¿no? Sacamos mucho de matemáticas, estadísticas, ¿no? Y ahora nos estamos pidiendo prestado algunos conceptos de psicología, ¿no? Entonces, toda esta idea de los sesgos cognitivos tiene que ver, viene de psicología, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es cómo ese sesgo cognitivo, que es algo de la psicología,
afecta las decisiones que toman las personas en términos económicos. ¿Ok? Entonces sí, es algo que viene de psicología, lo estamos usando para entender mejor las decisiones económicas de las personas. ¿Ok? O también inclusive, ¿no? Sabiendo cómo se comporta la mayoría, poder de alguna manera darles ese último empujón para, ¿no? En caso, lo que decías de las vacunas, ¿no? O sea, yo sé cómo es la realidad y por lo tanto te empujo un poquito para que hagas que tus hijos se vacunen, por ejemplo. Sí, ¿No? O exactamente. sea, servirte de ese concepto para, ¿no? Exacto. Y acá, Luciana, te he puesto, si quieres lo lees tú para que puedas entenderlo mejor. En el caso de los agricultores, para mí era factible que estos escojan una propuesta que ya que ya no perdían nada, pues si llegaban al porcentaje que se había propuesto, iban a ganar al igual que si no llegaban. Creo que, no sé si logro entender la pregunta. Eh, Dice que estos escogen esta propuesta, ya que no perdían nada, pues llegaban al porcentaje que se había propuesto, iban a ganar, que es igual que si... Claro, quieres decir, no sé si te refieres a que tal vez la intervención que hace duplicar el número de personas que decide usar el fertilizante no se debe en sí a la intervención, simplemente es que ya me están dando una oportunidad que no pierdo nada aceptándola. Sí, es verdad, tal vez es posible eso. Y al final, eh, bueno, a ver, no, los investigadores preguntan a las personas, oye, luego, ¿no? ¿Usaste el fertilizante porque esto te permitió solucionar tu problema? Sí, sí. También debe haber un porcentaje de personas para los cuales debe haber sido lo que tú sugieres, que, a ver, ya me ponen en mi mano una oportunidad que es muy rentable, el costo es cero, no es por ningún sesgo, simplemente es un tema de mi razonamiento. Sí, es verdad, es verdad. No podemos descartar que el 40% de las personas, el 40% de todos ellos, el 100% de este 40% lo hizo por un sesgo, pero los resultados sí alejan que la gran mayoría lo hizo por eso. Sí, eso es lo bonito de la investigación. Se puede debatir y nada de politizar el tema o decir yo tengo la razón, tú tienes la razón, nada. Vamos dando ideas y en base a la data la vamos viendo cómo llegamos a una buena conclusión. Pero buena pregunta, sí, buena observación. Ya no tenemos más preguntas, creo. Bueno, entonces, nada, Germán, te agradecemos un montón la charla, de verdad que ha estado súper buena. También agradecemos a todos los chicos que han estado conectados con nosotros y hemos dejado nuestros correos para que nos puedan escribir y seguro nos veremos en otra charla y espero que nos veamos pues el otro año cuando espero podamos estar de manera presencial en las aulas, que tanto extrañamos. Nada, chicos, gracias.